El nahual que no quería ser nahual. Historia escrita para Guerrero de Luz por Lazarus Scripta. Durante toda mi vida, odié y odiaré todo lo referido a lo esotérico, a las brujas, a los curanderos y a cada cosa que se incluye en esta índole. Literalmente siempre lo odiaré. La razón. Permítanme por favor tomarme un respiro, para así apaciguar mi temperamento, pues les juro que me irrito con tan solo mencionar estas cosas. Por respeto a mi familia, cambiaré los nombres de los protagonistas y el lugar en donde aconteció mi relato, excusa la que considero más que válida, al momento de narrar cada detalle del mismo. Mi madre era una bruja, y gracias a que aún puedo traer a mi mente los recuerdos más antiguos que conservo en mi memoria, puedo saber que mi vida a su lado fue un verdadero infierno, desde mi concepción aún. Y no me refiero a que era una mala madre. El problema es que nunca lo fue, así tal cual se los estoy diciendo. Si alguna vez hubo una mujer que fue indiferente a sus hijos apenas los dio a luz, sin duda alguna mi madre fue una de ellas. Siendo yo el mayor, debí ocuparme de todo: limpiar, trabajar, buscar con qué alimentar a mis hermanos. Todo eso caía sobre mi espalda porque a ella simplemente no le importábamos. Eternas me parecían las noches sumergido en soledades y tristezas, cuando al pasar la medianoche me subí al techo de la casa para recostarme en las frías láminas y observar el estrellado firmamento, en tanto hacía oídos sordos al relajo que provocaban los invitados a las fiestas, en las que mi madre daba rienda suelta a los actos más humillantes y repulsivos que como niño debía obligadamente soportar. Y es que a esa edad aún no sabía que yo podía ser libre. Las incontables veces que intenté escapar de ese infierno, siempre me detenía la memoria de mi papá, quien me ayudó y acompañó hasta el último día de su vida, recordándome siempre que luego de su partida, yo debía ocupar su lugar, cuidar de mis hermanos, y claro, también de ella. Aún así no pasaba noche alguna en la que no deseara ya no estar ahí. Desde la partida de mi padre, convivir en esa casa se había convertido en lo más cruel que un infante pueda padecer. Ella me dijo que él nos abandonó y falleció estando lejos de casa. Algunos viejos del pueblo, en cambio, me decían que eso no era verdad, que él simplemente desapareció de la nada y jamás volvieron a saber de él. Cuando llegué a la adolescencia ya no pude soportarlo más. Crecer en ese ambiente siendo testigo de las atrocidades que hacía mi madre me arruinó demasiado, y no estaba dispuesto a que mi vida se siguiera malgastando junto a ella. La gota que derramó el vaso fue cuando una noche fueron a la casa para tratar de acabar con ella. Si no hubiera sido por la pareja que tenía en ese momento, esas personas enardecidas de ira le hubieran arrebatado la vida. Después de que acabara todo, me levanté en la madrugada y desperté a mis hermanos para proponerles marcharse conmigo, pero ellos no quisieron, prefirieron quedarse con ella en vez de escapar de ese calvario. Así fue que finalmente abandoné la casa, cargando en mis hombros el tiempo de vida desperdiciado y la poca fe que me quedaba en el mundo. Me marché sin mirar atrás. Lo único que me costó dejar ahí fue el cuerpo de Guardián, mi perro fiel, el cual me acompañó durante todos esos años de padecimiento, y quien falleció semanas antes, después de no poder sobrevivir a las agresiones injustificadas que la bruja de mi madre solía propinarle. Lo sepulté a varios metros alejado de la casa, cuya despedida fúnebre fue una de las pocas cosas que me hizo expresar mi dolor mediante sollozos incontenibles. Viví en una ciudad vecina por más de una década, hasta que una mañana llegó uno de mis hermanos a buscarme. Por fin nuestra madre había partido de este mundo, y me pedía por favor que regresara al pueblo, pues a los lugareños no les alcanzó que la bruja ya no viviera, sino que ahora iban por ellos. Tuve que volver con él. Necesitaban de mi ayuda, y a decir verdad, solo yo podía protegerlos, porque después de todo, mi madre supo hacer de mí lo que yo tanto odié: convertirme en un practicante de la brujería tal cual ella lo fue.
Me sentí incómodo al estar en esa casa nuevamente, pero no tenía tiempo para nostalgias traumáticas ni rencores latentes. Debía comenzar con mi propósito de inmediato. Las personas iban cada noche a agredir a mis hermanos y debía ponerme en guardia. Al fin y al cabo, para eso había regresado. Eran las 11 de la noche cuando llegaron, interrumpiendo lo que hasta esos momentos era una amena cena. Conforme los gritos se oían más cercanos, les indiqué a mis hermanos que ellos se ocultaran en su cuarto, en tanto yo iba a la habitación que le perteneció a mi madre, para comenzar a invocar a aquel demonio. Cuando las piedras comenzaron a golpear la casa, entremezclándose con los insultos de los iracundos visitantes que permanecían afuera, solo bastó unos segundos para que todo comenzara. Un gruñido estremecedor seguido por un abismal silencio por parte de los hombres precipitó un profundo terror hasta la propia naturaleza, pues a partir de ese momento, incluso la luna llena que había en el firmamento en esa ocasión quiso ser indiferente al colosal castigo al que fue sometido la parvada. Alaridos desgarradores, pedidos de auxilio, súplicas desesperadas. Todo eso se combinaba con el derramamiento de líquido hemático que empapó la tierra esa noche. Algunos pudieron escapar, otros fueron atrapados a mitad de su huida. En tanto los que no tuvieron suerte para escapar, quedaron dispersos por el patio de la casa. Era como un lobo, pero parado en dos patas como un hombre. Yo lo vi. Cuando salí de la habitación y me asomé por la ventana, comenzó diciendo Diego, mi hermano menor. Era una bestia monstruosa. Su pelo negro la cubría por completo. Tenía ojos rojos y sus dientes afilados. Quedó con la boca bañada en líquido rojo. No tuvo piedad, y cuando ya no quedaron más, se fue detrás de los otros. Yo mismo escuché los gritos de ellos desde aquí. Ese demonio es invencible. Diego tenía 2 años de edad cuando yo me fui de la casa aquella vez, pero como habrá notado en su manera de contarnos lo que vio, lejos de sentir temor, fue emoción de lo que se llenó. Teniendo en cuenta esto, podrán darse una idea del ambiente en el que creció, para que vean que les estoy hablando con la verdad, cuando les digo que mi madre era una verdadera sirviente del innombrable. En cambio, mi hermano Tomás, quien fue el que viajó para ir a buscarme y traerme de regreso, tomó una conducta un poco más seria y madura. Me pidió hablar en privado y me dio su opinión con el carácter heredado de mi madre. Pero Natanael, tú estás loco. ¿En qué rayos estabas pensando? ¿Cómo fue que lograste invocar a un demonio así? ¿Acaso no pensaste que nos podía haber agredido a nosotros también? ¿En dónde está ahora esa criatura? Volverá. ¿Qué tienes que darle a cambio? Quédate tranquilo, hermano. Él no aparecerá si yo no lo invoco. Es algo que mi madre solo a mí me enseñó a hacerlo. Tampoco atentará contra ustedes. Eso tenlo por seguro. Vino solamente a protegernos y lo hará cada vez que sea necesario. Gracias a Dios yo logré escapar de las enseñanzas que hacía nuestra madre. Lo siento por ti, pero a fin de cuentas es por eso que fui a buscarte. Pero no imaginé que las cosas serían tan brutales. Mira cómo está el patio. ¿Cómo haremos para borrar las evidencias? La tierra está roja y los restos desparramados por doquier. ¿Acaso piensas que los parientes no los buscarán? Es más, por culpa de nuestra madre, todos nosotros estamos en el centro de la tormenta. Y si se enteran que tuvimos algo que ver con esto, estaremos condenados de por vida. No nos dejarán en paz hasta vernos enterrados en una tumba. Culminó diciendo su reclamo. Le pedí que ya mejor dejara de quejarse y nos pusiéramos en marcha. Teníamos mucho trabajo por hacer aún. Estuvimos toda la jornada ocupándonos en eso. Al caer la noche, y en tanto Tomás y yo nos quedábamos a cuidar la casa, los demás se acostaron a descansar. No pasó mucho tiempo de la medianoche, cuando a lo lejos escuchamos a un nuevo grupo de hombres venir hacia la casa, seguramente para buscar venganza, ya que era seguro que nos culparían por las desapariciones, aún sin tener prueba alguna. Una vez más le pedí a mi hermano que ingresara a su habitación para protegerse con los otros, y que me permitiera a mí encargarme de los que venían, o mejor dicho,
que fuera la bestia quien lo hiciera. No lograron llegar hasta la casa. La infernal criatura los tomó desprevenidos, saliendo desde la espesura del obscuro monte. La luna fue generosa al brindarles la iluminación suficiente como para ver direcciones por las cuales huir. Pero la bestia fue más rápida y astuta. Su voracidad y crueldad fueron las marcas que dejó plasmadas. Ni siquiera el animal más salvaje podría alardear fiereza similar. En esta oportunidad el número de hombres superaban los 20, de los cuales cerca de 15 cayeron presas en manos del demoníaco protector. Los que tuvieron la dicha de sobrevivir fue gracias al exhaustivo ensañamiento con el que la criatura se desempeñó, ya que después de acabar con los que tenía a la mano, prefirió resguardarse entre los matorrales en vez de perseguirlos. Desde esa noche los pueblerinos se resignaron a ya no proseguir con su afán de castigar a nuestra familia. Algunos simularon asentar cabeza y comprender que nosotros los hijos no éramos culpables de las aberraciones que mi madre les causó a través de sus trabajos de brujería. Otros directamente se limitaron a guardar silencio y permanecer en sus casas, sin lograr conciliar el sueño por varias noches, por el temor de que la bestia se atreviera a aparecer en sus ranchos, y de ese modo intercambiar los roles al ser ahora ellos las víctimas. Al siguiente día ya no hubo necesidad de preocuparnos por ellos. La propia fauna brindada por la naturaleza del lugar se encargaron de ello. Por nuestra parte comenzamos a analizar la posibilidad de abandonar el rancho, para así buscar otro lugar en donde emprender una nueva vida, dejando atrás todo lo que representara el frívolo pasado que nos tocó vivir. Somos 5 hermanos en total, 4 varones y una mujer, a quien por cierto para ese entonces ya estaba en la casa de la ciudad de donde vine, pues advertidos de que las cosas no serían para nada agradables, recurrimos a la prevención y resguardarla ahí. Natanael, por favor, hermano, enséñame lo que sabes hacer. Quiero ser como tú, me dijo noches después Diego. Lo miré con una seriedad y repugnancia tal que la emoción de su rostro se tornó en una mueca de temor, pues les juro que no hay nada que me provoque tanto asco que ser lo que soy. Intenté aminorar mi torpeza diciéndole que no era bueno lo que yo hice. El daño causado a esas personas fue necesario solamente para librarnos de ellos, pero que nunca jamás deseara convertirse en un practicante de los obscuros conocimientos que me fueron transmitidos a mí. No sé si esa noche entendió mis palabras. Lo cierto es que no volvió a pedirme eso nunca más, pero para asegurarme de que mis palabras sirvieran de algo, le reiteré varias veces más cuánto odio ser yo. Sin embargo, y se podría decir que en contra de mi voluntad, aquella bestia del infierno quiso hacerse presente una noche en el rancho, tal vez para explicarle a mi hermano lo que yo le dije, pero por medio de su propio vocabulario. Todos dormían cuando la criatura ingresó, sigiloso y audaz como lo caracterizaba. Fue directamente a la habitación donde Diego dormía. Lo hechizó de tal manera que quedara inconsciente. Lo cargó y lo sacó de la casa sin que nadie se diera cuenta. Lo llevó hasta el monte. Lo primero que vio Diego al abrir los ojos fue el rostro de terror de un hombre que suplicaba piedad con lágrimas y temor. Con una abertura en su frente desde donde brotaba el líquido rojo empañando sus desorbitados ojos. A un lado estaba él, el demonio mitad hombre y mitad animal, posando en sus patas traseras como un bípedo, gruñendo y contaminando el aire con el hedor que despedía el sudor entre su grueso pelaje. Fue ahí que mi hermano comprendió por qué estaba en ese lugar. La criatura lo había elegido para convertirlo en testigo vivo de lo que el mal es capaz de hacer con una víctima. Reconoció al hombre. Era uno de los cabecillas que había montado el clan para acabar con nosotros. No más que ahora estaba él solo, abandonado a la turbia voluntad del despiadado ser, y sin que nadie más que mi hermano, para poder verlo y escucharlo en su inminente suplicio. Fiel a su naturaleza bestial, dejó su postura erguida para apoyar ahora sus 4 patas sobre el suelo, y así caminando como un animal en acecho,
Se movilizó pausadamente con claras intenciones de generar más pánico al cautivo, quien, cayendo aún más en un hondo abismo pavoroso, retomó sus vanas súplicas de piedad, mismas que el desalmado ser omitió al momento de clavar sus colmillos en una de sus extremidades. El entorno se tiñó de rojo, tétrico acto que impactó de lleno en cada uno de los sentidos de Diego, quien, absorto en la crueldad sublime, solo atinó a limpiar su boca para así retirar el amargo y repulsivo sabor del líquido hemático salpicado sobre su cara. Acto seguido entró en un estado de shock que lo privó de su libre albedrío, expresando así el estupor con lágrimas y balbuceos que empezó a producir. Pero para su desgracia, aquello solo fue el inicio de lo que el demonio quería enseñarle, de tal forma que esa noche quedara grabada para siempre en él, resaltando entre los más perturbadores de sus recuerdos. Aquel hombre padeció el peor de los horrores. Los latidos de su corazón empezaron a disminuir paralelamente a los gritos que jamás nadie más que los presentes oyeron, pero antes de dar su último aliento, su cuerpo ya prácticamente carecía de aquel líquido rojo, puesto que cada gota de éste se fue metiendo bajo la tierra. Expiró con los ojos abiertos, como reclamando hacia su destino. La faena ya había finalizado, y aunque mi hermano creyó que él sería el siguiente, el ensordecedor rugido propinado por la bestia le dio a entender que ya era hora de marcharse, llevándose a cabo así la inolvidable y funesta despedida. Diego llegó solo a casa, caminando lentamente como un hombre borracho incapaz de controlar su equilibrio, solo que él quedó embriagado por aquel castigo avernal, al que fue obligado a asistir y contemplar. Así fue que esa madrugada él comprendió en profundidad de lo que es capaz de hacer el poder de un brujo. Nada más quiso saber de ello. Mantuvo su silencio por varios meses hasta que por fin logró recuperar el habla. Dicha facultad que prometió por el resto de su vida no usarla jamás para hablar sobre lo ocurrido aquella noche. Y teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, de seguro ustedes se estarán preguntando entonces cómo es posible que yo haya tenido conocimiento de lo que él sufrió, incertidumbre que ahora mismo me encargaré de disipar, y al conocerlo comprenderán por qué odio tanto a mi madre, por qué odio tanto mi vida, y por qué aborrezco demasiado ser lo que soy, algo que solo mi hermano Tomás supo en el ocaso de su vida, aunque según él tenía una ligera sospecha, motivo por el cual fue a buscarme para que los protegiera. He aquí a ese demonio, he aquí a la bestia malévola e impiedosa, he aquí a la voraz criatura, el desalmado ser al que se conoce como un nahual, y quien acabó con cada uno de los que cometieron el error de atentar contra la vida de mis hermanos, pero un leve sentimiento consuela mi ya condenada alma, y es lo que descubrí años más tarde de lo acontecido, cuando un día regresé a esa casa ya abandonada, con intenciones de visitar la tumba de quien fue mi perro amado. Yo no soy el único nahual de la familia. Hubo otro que me transmitió su don por medio de la sangre, comprendiendo así por qué mi madre se empeñó conmigo para que también fuera un brujo. Quise tomar un hueso de guardián para convertirlo en cenizas y tener de esa forma parte de él conmigo, pero mi alma se precipitó en un profundo terror al ver que su esqueleto era el de un humano. Mi padre jamás nos abandonó. Él permaneció a mi lado hasta el fin de sus días, adoptando la apariencia de un perro, obligado por mi madre tal vez, ya que su maldad no tenía límite. Fue a mi propio padre a quien sepulté en aquella tumba. Aún así mantengo mi propio juicio. Yo mismo soy aquello que odio de mí. Yo soy ese condenado brujo nahual, pero un nahual que jamás quiso serlo.